asesinaron a Osvaldo Payá. Aporta testimonios de gente que estaba en el hospital, que vio a Harold entrar en el hospital. Escucharon que había otro coche. Qué casualidad que los dos europeos que van en el coche en la parte delantera salen ilesos y las dos personas cubanas fallecen en el acto. No es lógico. De muerte accidental a asesinato, la nueva versión de Ángel Carromero ha dado un vuelco a la historia de la disidencia cubana. La Unión Europea insta a Carromero a presentar su declaración ante la justicia como una nueva prueba en el caso de la muerte de Osvaldo Payá. Su familia piensa llegar al fondo para que la justicia española tome partido. La familia de Osvaldo Payá presentará una querella ante la Audiencia Nacional. El cambio de versión de Ángel Carromero, que señala a los servicios secretos castristas como culpables del suceso, ha supuesto un punto de inflexión en esta historia que cada vez está más lejos de cerrarse. Yo no le puedo hablar de plazos concretos, pero sí de la intención de presentarla en cuanto sea posible, en cuanto la tengamos operativamente terminada. No ha desvelado en qué pruebas basará su demanda, pero el vicesecretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular sí ha insistido en Onda Cero en la versión que dio al diario El Mundo. Recuerdo, y además es que es espeluznante, ese momento en el que ves a través del retrovisor al coche detrás, a los ocupantes del coche que están siguiéndote, y sabes claramente que tienes que hacer lo mejor de ti mismo para seguir adelante. También ha dado algunas pistas sobre las pruebas que se podrían poner sobre la mesa. Testimonios de gente que estaba en el hospital, que vio a Harold entrar en el hospital y escuchó las cosas que se decían. Y ha vuelto a defender que otro vehículo lo sacó de la carretera, según dice, para matar a Osvaldo Payá y Harold Cepero. Qué casualidad que los dos europeos que van en el coche en la parte delantera salen ilesos y las dos personas cubanas fallecen en el acto. Añade en la entrevista que la Fiscalía cubana no le ofreció ningún pacto, pero sí fue coaccionado por el régimen. Estaba en la cama rodeado y con un militar con una handicam enfocándome y grabándome. Y diciendo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí es cuando me golpean y me dicen que no ha habido ningún choque y que yo veré lo que cuento, que soy muy joven para quedarme en la isla. Pero hay una pregunta que se queda en el aire. ¿Por qué Carromero hace estas declaraciones justo ahora? Yo creo que esto fue la oportunidad perfecta que tuvo el régimen, ¿no? Palabras que mantienen dividido incluso a su propio partido. Carromero vuelve a contar con el apoyo de la presidenta de los populares madrileños, que solicita que se abra una investigación internacional. Desde la Unión Europea apoyan esta idea e instan al joven popular a que acuda a los tribunales si tiene nuevas pruebas. Pero desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se da el silencio como respuesta. Los medios de comunicación anticastristas se hacen eco de la noticia. Según Carromero, los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payá. Aunque el gobierno cubano aún no ha reaccionado, la embajada española tampoco, pero las palabras de Carromero podrían generar un conflicto entre ambos países. Por favor, se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito. De esta versión ha pasado un año, será en unos meses cuando la Audiencia Nacional decida si se queda con esta declaración o si, por el contrario, admite a trámite la querella de la familia Payá. Pues vamos a hablar con Carlos Payá, él es hermano del disidente de Osvaldo Payá. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, han anunciado que van a presentar ante la Audiencia Nacional una querella lo antes posible. ¿Por qué ahora? Sí. Bueno, las cosas se hacen cuando se pueden hacer. Yo lo único que quiero dejar muy claro es que esto no es consecuencia directa de estas últimas declaraciones. Evidentemente, una acción judicial se tarda mucho tiempo en prepararla. Coinciden casi en el tiempo poder presentar estas acciones judiciales, que se basan fundamentalmente, son posibles por el hecho de que Osvaldo, mi hermano, tenía la nacionalidad española, si no, no sería posible emprender esta acción. Carlos, ¿qué pruebas tenéis que apoyen esta versión de que fue un asesinato y no un accidente? Mire, no debo, entre otras cosas porque eso ya iría implícito en la querella, entrar en detalles, pero lo que sí voy a decir es lo mismo que estamos diciendo desde el minuto cero. Quiero recordar que nosotros
nos enteramos de que ha pasado algo, fíjese, le digo algo, todavía no estoy hablando de crimen ni de tragedia, cuando se recibe en Europa un SMS que a través del móvil de Aaron Moody, el acompañante del copiloto, donde dice: un coche nos ha sacado de la carretera. Con esa información es cuando nosotros llamamos a Cuba, concretamente a la familia, a mi cuñada y a mi sobrina. Ellas llaman al teléfono de mi hermano, porque tampoco sabían exactamente si Osvaldo iba con ellos o no. Y un policía coge el móvil y dice: el móvil de esta persona, el dueño de este teléfono está muerto. Yo hago hincapié en esto porque la primera información que tenemos de que ha pasado algo ya apunta o ya dice claramente que lo que pasó es que otro vehículo les arrojó de la carretera. Eso por un lado. Luego, otras personas hicieron llamadas desde Cuba hablando literalmente de un choque entre, dice Osvaldo Payá muere en un choque con un vehículo policial. Y son fuentes distintas que no tienen nada que ver con nosotros. Las personas que se acercan al hospital, porque mi cuñada no puede ir desde La Habana porque no había vuelo, y de La Habana hay 800 kilómetros. Hablan de que un oficial de la policía cubana, sí. perdón, dice que había otro vehículo sí. implicado en los hechos. Carlos, es decir, que ustedes tienen testigos, vamos. Sí, yo lo que no le puedo decir ahora a ciencia cierta con exactitud qué se va a presentar o qué no. Lo que sí le digo es que hay mucha información que avala lo que está diciendo, lo que dice Ángel Carromero, que ya nos lo dijo hace tiempo, Queda claro. Carlos Payá, muchas gracias por atendernos aquí en Más Vale Tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, presentamos a nuestra mesa. Hoy tenemos con nosotros a Benjamín Prado. Muy buenas tardes. José Luis Roch. Muy buenas tardes. Y Luis Rendueles. Buenas tardes. Bueno, ¿qué os parece todo esto? La justicia española parece que va a tener que lidiar con este asunto. Yo la verdad es que no doy un euro ni por el régimen castrista, ni por las carreteras de Cuba, que conozco bastante bien, ni tampoco mucho por la versión de Carromero. La verdad es que yo he viajado bastante por allí, por Cienfuegos, por Guardalavaca, por Santiago y demás, y la palabra carreteras le queda muy grande. Muchos días son caminos de piedras donde vas pegando unos saltos tremendos. Me cuesta creer que se elija un lugar como ese para cometer un atentado contra Payá, quien podían haber eliminado 1000 veces de otra manera. Ya, pero la jugada es maestra, porque parece un accidente, y de la misma manera así lo han vendido, y todo parece que apunta ahí, pero también en ese sentido la jugada es muy inteligente. Le das un golpe, ahí se monta un lío. Qué casualidad que solo mueren la gente que va en la parte de atrás, cuando suelen ser los que nunca mueren, que son siempre los de delante, porque son los que reciben el coche. O sea, es todo muy misterioso. La situación es incómoda de entrada para el gobierno español, eso sí. Lo decía Benjamín, estoy de acuerdo, es un régimen que tiene muchos aspectos siniestros, sobre todo la seguridad, el servicio de seguridad interior. Pero la primera versión de Carromero, la de cámara, la que hace en cámara en Cuba, tampoco parece un guión, ¿no? Porque él mismo dice, lo acabamos de escuchar, accidente en tránsito, que no es una cosa que se diga en castellano español, digamos, sí, en castellano de otros. No es una expresión utilizada. Parece evidente que en Cuba se prefabrica se obliga a Carromero a decir una serie de cosas y ahora se destapa con esto. No lo sé, yo creo que en cualquier caso la investigación no sobra y era una figura clave en la oposición de verdad democrática de Cuba. Estas cosas pues siempre seguiremos pasan, muy Diana, pendientes. Estamos desenterrando a Neruda para ver si le pusieron una inyección en el hospital, también Pinochet y demás. Estas dudas suelen ocurrir en estos Seguiremos casos. muy pendientes de lo que da de sí este caso, sin duda. Volvemos en unos minutitos, hacemos una breve pausa. Ángel Carromero acusa al gobierno cubano de asesinar al disidente Osvaldo Payá. El político del Partido Popular cambia ahora su versión y un año después del accidente de coche asegura que fueron atacados y que Payá llegó vivo al hospital. Lo cuenta en una entrevista al diario El Mundo. Hasta ahora había mantenido que fue un accidente y fue condenado por homicidio imprudente, condena que cumple ahora mismo en España. Medios afines al gobierno cubano le tachan de mentiroso. El Partido Socialista exige al gobierno que se pronuncie después de estas gravísimas acusaciones, dice, de Carromero. Los servicios secretos asesinaron al disidente cubano Osvaldo Payá. Es la versión que ahora da el político del Partido Popular, Ángel Carromero, al periódico El Mundo. Según él, Payá fue ingresado vivo en el hospital tras el accidente. El Partido Socialista ha pedido al gobierno que diga si da credibilidad o no a estas acusaciones. La viuda de Payá afirma que el Ejecutivo español tiene pruebas de este asesinato.
Los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payá. Un año después, Ángel Carromero cambia su versión sobre la muerte de Osvaldo Payá. En una entrevista en exclusiva para El Mundo, el vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP sostiene ahora que otro coche azul les atacó. Según Carromero, un vehículo no dejó de hostigarles hasta que provocó el fatal accidente. El coche nos embiste por detrás y nos saca de la calzada. Yo pierdo el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es cómo unos hombres me meten en una furgoneta. Creo que me dieron con una culata porque tengo una brecha en la cabeza. Ya lo sabíamos porque la primera información que nosotros tuvimos de esta tragedia fue precisamente un email donde decía que un coche les había sacado de la carretera. Carlos Payá dice no saber por qué Carromero reniega ahora de su primera declaración. En sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos. El vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP incluso asegura que él, Osvaldo Payá, Harold Cepero y el sueco Aaron Modig sobrevivieron al accidente y fueron ingresados en el hospital. Que Osvaldo no murió en el acto, que su cuerpo estaba intacto y la cabeza multigolpeada. La justicia cubana juzgó y condenó a Ángel Carromero por 2 homicidios imprudentes. El tribunal le impuso la sanción de 4 años de privación de libertad. El Ministerio de Exteriores, basándose en la primera versión de Carromero, pactó con Cuba que el joven español cumpliera su condena en España. Tras la incendiaria entrevista, Carromero guarda silencio, aunque en la isla medios afines al gobierno le tachan de mentiroso. En España, el PSOE pide que el PP reaccione oficialmente a lo que ahora cuenta Carromero. Lo que le exigimos al ministro de Exteriores es que tome cartas en el asunto. Un año después, la polémica sigue rodeando a la muerte de Osvaldo Payá. Porque la primera información que nosotros tuvimos de esta tragedia fue precisamente un email donde decía que un coche les había sacado de la carretera. Que Osvaldo no murió en el acto, que su cuerpo estaba intacto y la cabeza multigolpeada. Ángel Carromero ha dado una versión totalmente distinta de la muerte del disidente cubano Osvaldo Payá. Carromero asegura que no fue un accidente y culpa directamente a los servicios secretos cubanos. Un año después de declarar que fue un accidente, Ángel Carromero denuncia que el disidente cubano Osvaldo Payá fue asesinado. El vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP ha dicho a El Mundo que fueron atacados por otro vehículo. El 22 de julio de 2012, 2 disidentes cubanos viajaban en el mismo coche que Carromero, cuando notaron que le seguía otro vehículo. Son de la comunista por el color de la placa. Ángel sigue como si nada. En la nueva versión de Carromero, el coche les embistió en repetidas ocasiones hasta sacarlos de la calzada, momento en que el vehículo colisionó lateralmente con un árbol. El coche nos embiste por detrás y nos saca de la calzada. Yo pierdo el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es cómo unos hombres me meten en una furgoneta. Creo que me dieron con una culata porque tengo una brecha en la cabeza. El dirigente de Nuevas Generaciones del PP dice que los 4 sobrevivieron al accidente y fueron ingresados en el hospital. Versión que corrobora el hermano del disidente, Carlos Payá. Hay gente que vio cómo le abofeteaban en el hospital, hay gente que vio cómo un médico se burlaba de Harold Cepero cuando estaba agonizando. La nueva declaración de Carromero nada tiene que ver con sus primeras declaraciones públicas, pero la oposición cubana sí la conocía. Y había contado, quizás no exactamente, pero había, sobre todo por el tema de cómo sucedieron los hechos, había contado lo mismo. En la entrevista a El Mundo, Carromero dice que su declaración admitiendo el accidente fue inducida por el gobierno cubano. De hecho, el Popular remarca la palabra tránsito, poco común en España, para demostrar que leía una declaración dirigida. Que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito. Ahora Carromero afirma que Osvaldo Payá y Harold Cepero sobrevivieron al accidente y que su muerte pudo no ser provocada por la colisión. Su cuerpo estaba intacto y la cabeza multigolpeada, con lo cual no se corresponde con el tipo de golpe. La justicia cubana juzgó y condenó a Ángel Carromero a 4 años por 2 homicidios involuntarios. El Ministerio de Exteriores, basándose en la primera declaración de Carromero, pactó con Cuba que el joven español cumpliera su condena en España. A Fidel le tuvo que curar un médico del Gregorio Marañón de Madrid. Esperanza Aguirre le visitó en la cárcel de Segovia antes de que fuera indultado y contratado como asesor del Ayuntamiento de Madrid.
Las reacciones desde Cuba no han tardado. Cuba Debate, periódico afín al castrismo, da este crédito a Carromero. Curiosamente, la entrevista a Ángel Carromero se publica un día después de un reportaje de 16 minutos emitido por Cubavisión, en el que se cuenta cómo, presuntamente, el exilio cubano orquestó una campaña mediática para manipular la muerte del disidente cubano. No se puede dirigir el mundo. Es una locura. Y mucho menos basado en la mentira. Ángel Carromero conducía a ese vehículo pese a no tener puntos en España por haber acumulado 27 sanciones en 3 meses. Cambio de versión de Carromero, ¿cuál creéis que es la verdad? Al día siguiente del accidente, un periodista, creo que era sueco, ya informó de que había habido un acoso por parte de un vehículo del Servicio de Inteligencia cubano que les había hecho salirse de la calzada y que por tanto era un accidente provocado. Lo dijo un periodista, creo que sueco, al día siguiente. Esa versión se tapó, no interesaba por lo visto políticamente para salvar penalmente a Carromero, y ahora Carromero, que está en España, ya está ya libre de esto, dice la verdad. Elisa. Bueno, yo no puedo saber lo que sucedió. Yo en principio veo raro el que sea ahora cuando cuente la versión. Vamos, yo realmente no me la creo, pero bueno, tampoco tengo más elementos de juicio, es decir, no es un tema que yo conozca profundamente. Lo que sí digo es que, bueno, si se le da credibilidad a esto, entonces habrá algún tipo de actuaciones, ¿no? Más allá, digo, políticas, etcétera, más allá del hecho de que se diga en un periódico. O sea, que a lo mejor está poniendo algún aprieto a su propio partido, no lo sé. Rubén, a su propio gobierno. Bueno, pienso que en realidad todo este planteamiento especulativo, que creo que es bastante especulativo, proviene de la naturaleza de un régimen como el castrista, que es hermético, que carece de transparencia judicial y política, y que da pie a que uno pueda creerse que el líder de la oposición fue ejecutado. Eso no quiere decir que hubiera ocurrido realmente. Y las contradicciones de Carromero creo que son varias. La primera es que la gravedad donde sitúa este atentado contra Payá proviene de lo que no vio, es decir, de lo que sucedió después, cuando a él ya lo evacúan del coche y cuando los heridos más graves van hacia el hospital. Estaba inconsciente, porque él había quedado inconsciente, o sea. Él no ve lo que denuncia. Y después, para justificar que él no iba tan rápido como le acusan, sostiene que en realidad no se puede ir rápido porque la situación de las carreteras españolas, de las cubanas, es como las españolas de los años 20, lo cual da pie a que hace verosímil la posibilidad de la eventualidad de un accidente, precisamente porque las carreteras son malas. Y después utiliza un tercer argumento, y es que normalmente en un accidente de coche sufren los de delante y no los de atrás. Si vemos cómo está el coche, en realidad, en este caso, el coche está destruido detrás, no delante. Vamos a hablar, enseguida volvemos, vamos a hablar con Pablo Iglesias, él es profesor de Ciencias Políticas. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Bueno, Carromero asegura que no fue un accidente, sino que fue provocado por el régimen cubano. ¿A ti te parece verosímil? Yo creo que es poco verosímil. A mí me parece que la nueva versión se acerca más a lo que sería el guión de una película de James Bond. Es tan verosímil como si dijera que en realidad es un agente de los servicios secretos cubanos y que va a ser condecorado en Cuba, Carromero de sí mismo. Pero esto es solamente mi opinión. Yo creo que es mucho más interesante ir a los hechos probados. Los hechos probados es que Carromero comete 2 delitos de homicidio por imprudencia y tiene un juicio justo. Esto no lo digo yo, lo dice el cónsul general de España en Cuba, el señor Tomás Rodríguez, que dice que el juicio de Carromero fue justo, limpio y procesalmente impecable. Y ahora les formulo una pregunta. Si el gobierno cubano hubiera ordenado el asesinato de Payá, ¿por qué negoció con el gobierno español para facilitar el regreso de Carromero a España, sabiendo que Carromero no iba a entrar en prisión y que milita en un partido abiertamente hostil a Cuba? Es inexplicable. ¿Se puede esperar alguna reacción del gobierno español a estas declaraciones? Es otro dato llamativo, da la impresión de que las declaraciones de Carromero al diario El Mundo han provocado una notable incomodidad en el gobierno español, que por el momento rechaza intervenir, rechaza decir absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que dice el Ministerio de Exteriores, que sin duda está en una situación delicada. En cualquier caso, yo creo que esto es un escándalo para la mayoría de los ciudadanos de este país. Ningún español detenido en el extranjero, y muchos de ellos lo han sido por razones políticas, no por un delito común como el caso de Carromero, ha contado con el apoyo entusiasta del gobierno. ¿Por qué Carromero es un privilegiado a diferencia del resto de ciudadanos que pueden verse en una situación procesal complicada?
nada. Es un escándalo. Ese mismo gobierno que endurece la ley penal y que suele hablar con ese populismo punitivo de que las penas se tienen que cumplir, es el que inmediatamente indulta a Carromero cuando regresa a España y además le premia con un sueldo magnífico trabajando en un organismo público. Este es el Partido Popular que habla del mérito y que premia a sus dirigentes que son detenidos y condenados por cometer un delito común en un país extranjero. Es llamativo. ¿Y del gobierno cubano se puede esperar ahora alguna reacción a estas palabras? Esa pregunta habría que hacérsela al gobierno cubano, no lo sé. Yo quiero hacer una pregunta, si no... Te habla José Apezarena, si no le importa. Hombre, afirmar tan rotundamente que en Cuba hay un juicio justo y limpio me parece algo excesivo, dada la situación política. Lo dijo el cónsul, si me permite un momento, no lo digo yo, lo dijo el cónsul general de España en Cuba. Yo me he limitado a citar datos, yo no hago juicios de valor. Lo dijo el cónsul general de España en Cuba, que dijo: ha sido un juicio justo, correcto y procesalmente impecable. Pregúntele usted al cónsul general de España en Cuba, el señor Tomás Rodríguez, si sus afirmaciones no se ajustan a la realidad. Yo no es seguro, yo me limito a citar, fin de la cita, lo que dicen otros. Hay una posible explicación y también una respuesta a sus preguntas de por qué el gobierno apoyó tanto a Carromero, por qué hizo lo posible. Porque sabía que había habido un delito, no cometido por él, sino por el servicio secreto cubano, que fue el que provocó el accidente. Por eso entonces, se volcaron con él, porque era una injusticia ese juicio. No era un juicio común. Pero explíqueme entonces, en ese caso, qué razones tendría el gobierno cubano si hubiera ordenado el asesinato del señor Payá para devolver a Carromero a España, a sabiendas de que no iba a estar en prisión y a sabiendas de que es un enemigo declarado del gobierno cubano. ¿Por qué el gobierno cubano devuelve a Carromero si es verdad lo que dice usted, que es entonces el gobierno cubano es estúpido, piensa que Carromero va a guardar silencio? El gobierno cubano piensa que Carromero no va a obedecer las órdenes de los enemigos de Cuba, que es lo que está ocurriendo en este momento. Una cosa es que usted no simpatice con el gobierno cubano, que es muy respetable. Usted ha ido muy lejos, Usted ha ido muy lejos, porque es como decir que usted sí simpatiza con el gobierno cubano. Y yo no he dicho eso. Bueno, yo no simpatizo. Interviene a continuación Rubén Amón. Yo no simpatizo con el gobierno cubano y no puedo simpatizar con el gobierno cubano, entre otras razones porque es una dictadura. Una dictadura que tiene completamente atemorizada a la oposición, cuando no en la cárcel, cuando no ejecutada. O sea, que no existiera el plan de ejecutar a Payá en este contexto o en este caso no significa que la oposición no haya sido depurada en otros momentos y que el propio Payá no se hubiera expuesto a ser ejecutado. Yo creo que la teoría de Carromero tiene muchos puntos oscuros, pero también creo que la versión del juicio justo que aporta el embajador en Cuba proviene del acuerdo diplomático para sacarlo de allí y traerlo y no enrarecer las relaciones diplomáticas. Pablo, para concluir. Si me permiten, no han contestado ninguno a mi pregunta de qué razones podrían llevar al gobierno cubano a facilitar el regreso de Carromero si hubieran ordenado el asesinato de Payá. Y si me permiten, es un momento difícil para hablar de dictaduras. Les recuerdo que el Centro Nacional de Inteligencia Español, a través del rey, ha solicitado a una dictadura, la de Marruecos, que pongan en libertad a un agente secreto que es un violador de niños. Respecto a las relaciones exteriores de este país, creo que habría que ser prudentes. Muchas gracias, Pablo Iglesias, por intervenir aquí en Más Vale Tarde. Ahora mismo, precisamente, vamos a hablar de ese asunto, de la liberación, de la puesta en libertad de una serie de presos en Marruecos.